Si les parece, pasamos ya a la segunda intervención, previo a lo que será un pequeño descanso de unos 30 minutos para un café. La siguiente ponencia correrá a cargo del señor David González Montañez, director general de IWES Canarias y presidente de ACANEC. Expondrá innovación en gestión de residuos y economía circular. Cuando usted quiera. Muchas gracias. Tiene 30 minutos. Hola, buenos días a todos. Antes que nada, pues quería, como no puede ser de otra manera, pues agradecer al Cabildo de Fuerteventura, a la organización de esta Conferencia Atlántica de Medio Ambiente, pues su amable invitación a nuestra industria, a nuestra asociación, a esta jornada, a esta ponencia que versará sobre la innovación en la gestión de los recursos y la economía circular. Cuando me llegó la invitación por parte de José Domingo, me estuve pensando qué podría yo exponerles a ustedes que pudiera ser de interés en temas de economía circular, porque realmente lo que nosotros más podemos darles a ustedes son nociones o ejemplos de economía circular, ¿no? Y se me ocurrió dividir pues, mi intervención en tres bloques. Un bloque inicial donde hablaremos de una realidad constatada, que es la existencia de una industria, que es donde trabajamos nosotros, una industria de economía circular, para que se vea que realmente eso se puede conseguir, una industria de economía circular que es eWaste Canarias, y qué ha conseguido eWaste Canarias a lo largo de ya no su tan corta historia, porque antes siempre decía corta historia, pero llevamos ya una serie de años, 12 años produciendo, en términos de los tres pilares del desarrollo sostenible en los que se basa nuestro modelo de negocio. Esto es el económico, el fiscal y el medioambiental. Y luego, desde nuestro juicio, pasaría al segundo bloque, que sería, desde nuestra opinión, cuál es la importancia de lo que es la economía circular. La importancia de la economía circular en el régimen general y, sobre todo, bajo nuestra experiencia, en un territorio como el nuestro, en un territorio como Canarias, que tiene nuestra connotación de región ultraperiférica, y esto es muy importante a la hora de desarrollar cualquier tipo de industria, pero sobre todo una industria de economía circular. Y nuestra connotación geográfica, nuestras características geográficas de fragmentación territorial, de lejanía continental. Y en base a esa importancia de esa economía circular, desde nuestra experiencia pasaría al tercer bloque, que sería ver cuáles son las dificultades que se tienen desde nuestra experiencia para desarrollar una industria de economía circular aquí en Canarias, que es lo que nosotros intentamos conseguir, y sobre todo, y más importante, desde nuestro punto de vista, cuáles son las soluciones para poder solventar esas dificultades. En aras, al final, a conseguir lo que nosotros queremos desde eWaste y sobre todo desde ACANEC, desde AGERCAN, que es el desarrollo en una industria de economía circular en Canarias, que nosotros creemos que es posible y que dejaría unas bondades para nuestro territorio muy importantes en términos de riqueza, de impacto medioambiental positivo y sobre todo de creación, bueno, o también de creación de empleo verde, de empleo industrial, que es muy importante para Canarias, ¿no? Bueno, pues sin más paso al primer punto, que es lo que es eWaste Canarias, ¿no? eWaste Canarias es una planta de tratamiento de aparatos, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y ojo, que ahora digo el concepto residuo y luego lo cambiaré, ¿no? Estamos ubicados en el complejo ambiental de Tenerife, en el municipio de Arico, y lo que nosotros hacemos es recuperar el máximo de aparatos eléctricos y electrónicos cuando dejan de tener vida útil en los hogares para descontaminarlos desde un punto de vista según los estándares europeos y recuperar el máximo de los componentes que tienen estos aparatos eléctricos y electrónicos. Es decir, el hierro, el cobre, el aluminio, de lo que están compuestos, para luego introducirlos de nuevo en un mercado económico, cumplimentando así un circuito completo de economía circular. Eso es lo que se dedica eWaste Canarias, ¿no? En nuestra historia y en base a esos tres pilares del desarrollo sostenible donde basamos nuestro modelo de negocio, hemos conseguido los siguientes hitos. Desde el punto de vista medioambiental, ya con la fecha de hoy, ya llevamos más de 100.000 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos tratados, que ha supuesto una reducción de toneladas de CO2 equivalente de 480.000 toneladas de CO2 equivalente, lo que supone que seamos un sumidero de carbono. Como no puede ser de otra manera, utilizamos las mejores técnicas disponibles, lo que nos ha permitido tener un ratio de descontaminación de las sustancias nocivas que tienen estos aparatos de un 99,8%, y como no puede ser de otra manera, porque está en nuestro ADN, a través de un proceso productivo que utiliza el 100% de energías renovables, convirtiéndonos entonces en una especie de minería urbana del siglo XXI, que es lo que explicaré luego más adelante. Desde el punto de vista del pilar económico, se trata de 12 millones de euros de inversión y una cifra anual de negocios del año pasado
de unos 7,5 millones de euros. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es de dónde viene esa cifra anual de negocio, esa fuente de ingresos. Un 35% de ellos vienen de la cuota de responsabilidad de las aportaciones monetarias que nos dan los productores en función a su cuota de responsabilidad y en función, en base a los aparatos eléctricos y electrónicos nuevos que introducen cada año en el mercado, y el 65% restante de la venta de esos materiales que les explicaba anteriormente en ese proceso productivo. ¿Qué es lo que nosotros tratamos desde Wise Canarias? ¿Qué es lo que queremos llegar? Queremos llegar a que prepondere más dentro de esa cifra anual de negocio, que sea viable la planta a través de esa venta de los materiales, porque eso significaría que cada vez la recogida selectiva de estos aparatos eléctricos y electrónicos pues sea cada vez más mejor, y eso significaría también pues que nosotros podríamos viabilizar la planta sin esa aportación monetaria. Si no tenemos esa aportación monetaria cada vez sea menor, significa que al productor le cuesta menos y por ende al ciudadano. Nosotros, aunque no lo veamos en factura, nosotros somos los que cuando compramos un aparato eléctrico y electrónico, somos los que pagamos el tratamiento futuro de ese aparato cuando deja de tener vida útil en nuestros hogares. Y eso hay que extrapolarlo al resto de industrias que podríamos tener en Canarias, que luego hablaré posteriormente. Eso desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista social, estamos hablando de un proyecto que contrata 47 personas desde un punto de vista directo. El 95% de la plantilla tiene carácter indefinido y el 40% de nuestros compañeros proceden de colectivos de exclusión social o discapacidad. Y luego, pues, entendemos que creamos en torno a 250 puestos de trabajo indirectos. Esto es un ejemplo de una industria de economía circular que está en Canarias y que puede ser extrapolable a muchos otros mal llamados residuos, como diré posteriormente. Esto es el caso de e-waste. ¿Pero qué es la economía circular? Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos nociones, sabemos lo que es la economía circular, si no, no estaríamos aquí. No tiene múltiples conceptos, ¿no? Pero a mí un concepto que más me gusta es un modelo económico que ha venido para quedarse. Es un modelo económico que habla del desarrollo productivo, de la riqueza de las naciones, bajo dos premisas fundamentalmente. La cero contaminación y la no sobreexplotación de los recursos naturales. Eso es lo que es la economía circular. Muy importante a nivel mundial y sobre todo muy importante en territorios como el nuestro. Esto lleva consigo cambios en los modelos de producción y de consumo. Ya no vale esa producción lineal en donde cada vez que se producía algo había que esquilmar los recursos naturales del planeta, producíamos, lo usábamos y luego lo volvíamos a tirar. Eso ya no vale, porque no lo digo yo, lo dicen los expertos. Si nosotros seguimos así, con este modelo, dentro de 50 años, que es un periodo relativamente corto, harán falta 3 planetas Tierra para poder abastecer a todas las personas que vivamos en el planeta en ese momento. Por tanto, es un tema que hay que preocuparse y que hay que ocuparse ya. O sea, como bien decía Aridane antes, necesitamos todos esos recursos que él decía para poder llegar a cabo y que todo el modelo económico que apuesta Europa ahora, porque esto es una apuesta de Europa, pues se lleve a cabo y podamos tener un futuro sostenible en este planeta. Por lo tanto, dicho esto, cambia el paradigma. Ya no habla, acuérdense que al principio de mi exposición dice, Wise Canarias que es una planta de tratamiento de residuos. Para nosotros no, el cambio de paradigma es muy importante. El concepto de residuo, a mí por lo menos, ya se me quita de mi cabeza. Yo ya no hablo tanto de residuos ni hablo tanto de basura. Yo hablo siempre de recurso, de potencial recurso. El recurso es el cambio de paradigma que tenemos que tener claro para que este modelo económico que ha venido para quedarse, economía circular, se quede en Canarias. Por lo tanto, ¿qué hace Wise Canarias? Wise Canarias es una planta de tratamiento de recursos de aparatos eléctricos y electrónicos que cuando dejan de tener vida útil en los hogares, nosotros los recuperamos, los descontaminamos según los estándares europeos y recuperamos el máximo de sus componentes, el hierro, el cobre, el aluminio, para luego introducirlos en un mercado económico, cumplimentando así un proceso de economía circular. Y tú dices, bueno, David, tú trabajas en el complejo ambiental de Tenerife, ahí hay residuos. Sí. ¿Y qué es el residuo para nosotros? Para nosotros el residuo es el fracaso del sistema. Cuando algo no se puede dar, cuando un producto, ya sea un aparato eléctrico electrónico o lo que sea, no se le puede dar una segunda vida. ¿Y por qué ocurre este fracaso del sistema? Por dos cuestiones fundamentalmente. Un gap económico y un gap tecnológico. El gap económico es que, aun habiendo una segunda vida para ese producto, una vez acabe su vida útil, es tan costoso para el inversor
es tan costoso para el emprendedor que llega a esa industria de economía circular que es imposible viabilizar su inversión con ese producto. ¿Cómo podemos combatir esto? Pues a través de compensaciones económicas, a través de la incentivación de la utilización de este tipo de productos en vez de esquilmar los recursos naturales del planeta. Y luego está el gap tecnológico, que significa que, desgraciadamente, todavía no hemos llegado a la tecnología para poder darle una segunda vida a determinados productos cuando dejan de tener vida útil. Y contra eso, ¿cómo podemos luchar? Pues a través de proyectos de I+D+I, a través de transferencia del conocimiento entre universidades y entre centros de investigación. También el ecodiseño tiene un papel protagonista en esto. Cada vez los productos deberían tener mucho más ecodiseño, que significa que están realizados en su nacimiento para que cuando dejan de tener vida útil sea muchísimo más fácil ser renovadas, ser recuperables los componentes o ser reutilizables los componentes. El ecodiseño es clave y fundamental para que este modelo económico tenga sentido y tenga futuro. Entonces, bueno, dice, bueno, pues esto de la economía circular, David, está muy bien. ¿Por qué no hay más empresas, no? ¿Por qué no hay más industria? Pues ahí entramos en las dificultades, ¿no? Oye, yo soy canario, me encanta vivir aquí en Canarias y estoy encantado, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. El mercado canario es un mercado imperfecto. Y es un mercado imperfecto por nuestra lejanía continental y por nuestra fragmentación territorial. Entonces, para que haya industria aquí en Canarias en general, pero sobre todo industria de economía circular, es una industria de volumen. Necesitamos de que toda la masa crítica que se genere en nuestro archipiélago se quede en nuestro archipiélago, para que se convierta en ese recurso y que no vaya por flujos diferentes a la península o flujos diferentes que no sean legales, ¿no? Entonces, nosotros para eso tenemos un problema. Porque ustedes me dirán, dice, bueno, David, tú mismo estás diciendo que estamos alejados. ¿Cómo es posible que los potenciales recursos que están aquí no se queden aquí en Canarias? Porque aunque les parezca mentira, en ocasiones es mucho más caro llevar un contenedor. Voy a poner el ejemplo, ya que estoy en Fuerteventura, en esta isla increíble. Venir en un contenedor desde Fuerteventura a Tenerife y que desde Fuerteventura a la península, a Barcelona, a Sevilla, a Valencia. Nosotros hemos hecho un estudio desde Iguay Canarias, Íñigo y yo, o desde Acané, pues yo no me acuerdo dónde lo hicimos, porque a veces estamos con una gorra o con otra, y demostramos que con valores reales, que en ocasiones el ratio euro-milla náutica es hasta 10 o 20 veces más caro entre islas que desde isla a península. Por lo tanto, es imposible competir. Es imposible competir. Y también por otra cosa, porque somos una comunidad autónoma que es eminentemente importadora. ¿Eso qué significa? Que los contenedores bajan llenos y suben vacíos. Oye, si yo fuese el director financiero de la naviera, haría lo mismo. Digo, oye, si yo tengo mi margen de subida en vacío ya cubierto, lo mejor para mi empresa es que pongan una subida bastante barata y encima le voy a dar más margen a mi empresa. Oye, chapó por el director financiero, un buen director financiero, pero eso va en menoscabo de conseguir nosotros esa masa crítica para desarrollar una industria de economía circular aquí en nuestro archipiélago. Y tenemos que luchar contra eso. Bueno, ¿y cómo luchamos? ¿Cómo son las soluciones? ¿Existen soluciones? Para nosotros sí. Para nosotros sí, desde un punto de vista normativo. A través del instrumento fiscal y normativo, para mí, en mi opinión, más importante que tenemos en Canarias, que es el régimen económico y fiscal de Canarias. El régimen económico y fiscal de Canarias, en su artículo 14, que es lo que llevamos luchando mucho desde ahí, desde Acanec, desde Airways, habla de dos principios, del principio de proximidad territorial y principio de continuidad territorial. El principio de proximidad territorial es un principio medioambiental que dice que cuando se genera un mal llamado residuo, un potencial recurso en un lugar, tiene que ser tratado en la planta de tratamiento más cercana a donde se origina, porque es medioambiental. Y dice, oye, tienes que tratarlo donde más cerca puedas, porque entonces, si lo llevas más lejos, estás carbonizando el planeta, estás generando mucha más huella de carbono. Y lo pone en el artículo 14 del régimen económico fiscal de Canarias. Y luego está el principio de continuidad territorial, que es un principio económico que dice que hay que compensar los sobrecostes que supongan el estar con fragmentación territorial, que haya agua de por medio. Es decir, que si yo genero un potencial recurso aquí en Fuerteventura y me lo tengo que llevar a Tenerife, por ejemplo, y son 200 kilómetros, me lo invento, debería de costar lo mismo de que si hubiese una continuidad territorial de 200 kilómetros, que si la planta estuviese, digamos, en la España peninsular. Y eso también se tiene que cumplir. Esto es una ley orgánica y no se está cumpliendo. ¿Se está cumpliendo o no? Entonces nosotros luchamos con las administraciones públicas, estamos trabajando con las administraciones públicas, con otras patronales,
para que esto ocurra y para que esto se haga efectivo a través de una reglamentación. Si eso ocurre, yo creo que la masa crítica se puede conseguir, y si se consigue la masa crítica será un incentivo para potenciales inversores que generen industria de economía circular aquí en Canarias. Pero si no lo conseguimos, se va a producir lo que nosotros llamamos la paradoja canaria. Y me van a permitir que eso se los explique con un ejemplo claro que lo van a entender muy bien. ¿Qué es la paradoja canaria? Lo que llamamos nosotros, bueno, lo bautizamos la paradoja canaria, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de un productor alemán que pone un frigorífico, me lo voy a inventar, ¿vale? Un frigorífico, por ejemplo, en Andalucía. No tengo nada contra los andaluces, antes de que alguien diga nada, porque no sé si hay algún andaluz aquí, sino porque está cercana geográficamente a Canarias, ¿no? Dentro de lo que es España, y además hay una planta de tratamiento ahí en Andalucía, desde hace muchísimos años. Entonces, vamos a suponer que un productor alemán pone un aparato eléctrico electrónico en Andalucía. Y llega el señor andaluz, el ciudadano andaluz, y compra ese aparato eléctrico electrónico. Cuando el señor andaluz compra ese aparato eléctrico electrónico, él en factura, aunque no lo vea, está comprando, está pagando, está financiando el correcto tratamiento de ese aparato cuando deje de tener vida útil en su hogar. Lo está financiando. Pues el señor andaluz lo compra, lo paga, lo usa, y cuando deja de tener vida útil en su hogar, ¿qué pasa con ese aparato? Se queda en su comunidad autónoma. Por lo tanto, esa financiación que ha tenido este ciudadano andaluz tiene una rentabilidad que se genera en su propio territorio. En términos de riqueza, porque coge el hierro, el aluminio, el cobre, de lo que está hecho su aparato eléctrico electrónico. En términos de medio ambiente, de impacto medioambiental positivo, porque se queda en el mismo lugar donde se genera y por lo tanto no carboniza el planeta. Y en términos de impacto social, porque el puesto de trabajo que genera ese material, esa riqueza que genera ahí, se queda en Andalucía. Eso es lo que pasa en Andalucía. ¿Qué pasa en Canarias? ¿Qué paradoja tenemos? Para no poner Fuerteventura, he puesto Lanzarote. Vale, pues yo qué sé, pues está aquí cerca. Pues vamos a suponer que el mismo productor alemán pone un aparato eléctrico electrónico en Lanzarote. Y el señor conejero compra ese aparato eléctrico electrónico y también, como el andaluz, paga su correcto tratamiento para cuando deje de tener vida útil en su hogar. Lo usa y ya se le estropea, deja de tener vida útil. ¿Y qué pasa con ese aparato? Que como es muy caro llevarlo a una planta, da igual que sea en Tenerife, en Fuerteventura, donde sea, es muy caro llevarlo, pues el productor se lo lleva para Andalucía otra vez. ¿Y qué está ocurriendo? Que el señor conejero ha financiado un correcto tratamiento cuya rentabilidad no se queda en Canarias, que nos hace falta, que es nuestro. Se va para Andalucía y por lo tanto genera la riqueza en Andalucía, financiada por el señor canario, genera la riqueza de Andalucía, el impacto medioambiental es tremendamente negativo, porque se va miles de kilómetros para arriba, carbonizando el planeta, y encima el puesto de trabajo se lo lleva el ciudadano andaluz. Que yo no tengo nada contra los andaluces, pero contra, yo soy canario y me gustaría que se quedara aquí y generara el puesto de trabajo aquí en Canarias. Esa es la paradoja canaria. Por lo tanto, las soluciones existen y tenemos que luchar para que existan, para que sigan, para que se consigan, porque si se consiguen, yo desde mi punto de vista generaríamos industria de economía circular aquí en Canarias. Por último, y para que tengan una idea gráfica del tema, bueno, he puesto los datos de Waze, no por un tema de egocentrismo ni mucho menos, sino porque son los que manejo, porque trabajo ahí, ¿no? Pero me gustaría que sí que lo extrapolaran a muchas más otras industrias de economía circular que se podrían generar aquí en Canarias, en cualquier isla, tanto islas capitalinas como no capitalinas, como pueden ser el textil, como pueden ser los neumáticos, como pueden ser los enseres, etcétera, etcétera. Pues Waze Canarias, el año pasado, introdujo dentro de su planta 15.109 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos. Esto, en términos de riqueza, dentro de lo que viene siendo el pilar económico en lo que se basa nuestro modelo de negocio, ha supuesto los siguientes materiales. Hierro fragmentado, un 19,25%, que eso, si calculan, son unas cuantas toneladas. Balas hechas a pajo son otro tipo de material férrico, que son el 50%. He puesto nada más aquí los productos estrellas, pero hay más. Aluminio, 2,81, que sobre 15.000 toneladas son unas cuantas toneladas. Compresores, que es una alineación de cobre y aluminio, un 4,71, motores de bulla 1,63 y plástico casi un 10%. Entonces, cuando a mí me preguntan, oye, David, ¿en Canarias hay minas? Sí, claro que hay minas. Hay minas, lo que pasa es que no hay minas estas que te juegas la vida metiéndote debajo de tierra. Hay minas que vienen de los aparatos eléctricos electrónicos, una minería urbana, que son nuestros recursos y que podemos aprovechar. Esto es realidad. Esto es desde el punto de vista del pilar económico. Del pilar ambiental, estamos hablando que por la existencia de Waze Canarias, extrapólenlo, siempre extrapólenlo.
Pues esas 15.000 toneladas hemos dejado de llevar a Península 2.159 contenedores de aparatos eléctricos y electrónicos, lo cual ha supuesto una reducción de la huella de carbono de 879.000 toneladas. Esto es un impacto medioambiental positivo, que si hubiese muchísimo más desarrollo de industria medioambiental aquí en Canarias, pues estaríamos multiplicándolo por mucho más de estos contenedores que suben vacíos o suben llenos muy baratos, que estábamos hablando anteriormente. Y esto desde el punto de vista medioambiental. Y desde el punto de vista social, pues estamos hablando, pues en nuestro caso, 47 puestos de trabajo directos y 250 puestos de trabajo indirectos, 300 personas. Pero que somos chiquititos, que esto puede ser mucho más. Entonces, ¿hay posibilidades de industria de economía circular en Canarias? Sí. ¿Tenemos las herramientas para conseguirlas? También. ¿Tenemos que lucharlo? También. Pero vamos a hacerlo entre todos, porque yo creo que estamos en un momento clave y único para la sostenibilidad del planeta. Fíjense que Europa ha hecho esto no porque de repente se hayan puesto, apuesta mucho por la economía circular, apuesta mucho por la Agenda 2030, por los ODS, está invirtiendo muchísimo dinero, está financiando muchísimas cosas. ¿Es porque los europeos se han puesto de repente ecologistas? No, no. A ver, sí, serán algo ecologistas, pero no es por eso. Es porque ellos saben que la única manera que tienen que luchar para que haya una sostenibilidad del planeta y para ser autosuficientes en materia prima y en soberanía energética, la única posibilidad que tiene Europa en el estado geopolítico que estamos viviendo, en la situación geopolítica que estamos viviendo, es a través de un modelo económico de economía circular. Por lo tanto, aquí en Canarias, con más si cabe, con nuestras connotaciones geográficas diferentes, con nuestra ultraperificidad, tenemos que luchar más por eso. Y yo creo que podemos conseguirlo, porque la ayuda de Europa la vamos a tener. Nada, era todo lo que quería decirles. Muchísimas gracias, de verdad, por haberme atendido, y si tienen alguna pregunta, pues estoy a su disposición. Y encantado de haber estado aquí con ustedes.